Bueno, mi nombre es Katia Seifón. Estoy trabajando con el bambú desde hace años, cuando gané una beca para ir a China y en verdad es como ese comienzo, por eso el nombre. En verdad, primeramente lo que quería hacer era explicar un poco lo que era el bambú. Acá en Uruguay le llamamos caña tacuara. Todas las cañas tacuaras son algún tipo de bambú, más allá de que en diferentes puntos del Uruguay se le dice caña tacuara a todo y hay diferentes especies. Hay más de 1.500 especies en el mundo, dentro de 70 géneros. Crecen en la parte tropical, templada. Lo que quiere decir es que de esas 1.500 especies empiezan a variar los diámetros, las alturas, las ramas, las hojas, los colores en sí del bambú y los diferentes usos. A partir de las diferentes zonas se les va dando diferentes usos al bambú. Acá ven los brotes, por un lado. Estos son los brotes de bambú. Después están las cañas. El bambú crece a partir de la generación de raíces. Esas raíces demoran más o menos entre 5 y 6 años en crecer, en desarrollarse, y a partir de ahí empiezan a salir a la luz y se empiezan a ver los brotes. Una vez que están estos brotes afuera, en 3 meses ya alcanza su altura final el bambú. Entre 3 y 1 año alcanza su altura final, y entre el año y el tercer año es que el bambú empieza a madurar. A partir de ahí es que se lo puede usar para hacer diferentes tipos de productos y arquitectura. A mí me gusta decir que es como un material natural estandarizable, porque se puede llegar a un diámetro, a partir de medir los diferentes diámetros, se puede llegar a un número específico. Entonces, a partir de ahí puedes generar arquitectura con algo estandarizable. Se puede tratar en sí el bambú, se puede utilizar ya sea el natural, como en estos mobiliarios, o generar madera. Este tipo de madera se genera a partir del bambú, se corta. Entonces, a partir de que se puede generar madera, se puede generar cualquier otro tipo de producto que se haga con madera de árboles comunes. Arquitectura se hace de diferentes cosas. Esta es una vivienda que hay cerca de la muralla china, en Beijing, que la hizo Kengo Kuma. En verdad hay fotos que no están muy lindas, pero traté de usar solo fotos y imágenes que yo saqué o que me pasaron, pero cosas que yo había visto, no sacar cosas de internet que no tenían mucho sentido en relación. Y sí, porque cosas de bambú se hacen en todos lados. Después la parte ornamental, que esto es en China, se lo ordena, se lo trata de seccionar y darle un ritmo para que los espacios empiecen a formar, el bambú empieza a ser protagonista de los espacios. La resistencia del material permite estas cosas, el transporte en lugares donde es inaccesible, pero también, como se han visto en documentales y cosas, en andamios. La comida como contenedor y como el propio lugar donde se puede cocinar, pero también donde se alimenta. Lo mismo que come el oso panda es lo que las personas también comen. Es otra forma de alimentarse. Para ordenar un poco la charla, lo que traté de hacer, bueno, primero presentarles un poco brevemente lo que es el bambú, y después me gustó como tratar de citar frases, ya que era el Día Mundial de Confucio, tratar de citar ciertas frases de Confucio para ordenar un poco cómo he ido yo trabajando el bambú acá en el Uruguay, cómo ha ido evolucionando el acercamiento con el material. Entonces, esta primera es, cuando te encuentras con algo que no conoces, tratas de comprender aprendiendo sobre él. Y eso básicamente fue lo que me pasó en un comienzo. En la zona donde yo vivía, en el Paso de la Arena, crecía bambú, y a la hora de elegir un tema de tesis final en diseño industrial, elegí el material como para tratar de darle un uso a ese elemento, a ese material que existía en el entorno. Después de mucho investigar, acá en Uruguay encontré una beca en China, que me postulé y fui por los méritos académicos, y la escala del bambú claramente es otra. Las dimensiones, ustedes ven la relación de la escala humana en relación al bambú, y entender de primera mano la cadena productiva, la escala de que se produce, que activa pueblos enteros, que hace que la economía de esos pueblos se revitalice a partir del material, pero también entender como las fábricas, ¿no? Cómo no hay un desperdicio, si bien se corta para esto, de esta forma es como se corta para hacer madera. Esta es la siguiente etapa, cuando se empiezan a secar después de lijarlas. Después allá es como un trenzado que se le hace al bambú para generar los tableros. Y también allá es el acerrín que se utilizaba acá, que después se usa para hacer carbón. O sea, la cadena cerrada, y lo que hace es no generar desperdicios. Pero también otra cosa que sucedía, yo estaba en la ciudad de Hangzhou, que es a 2 horas de Shanghái, que es una de las ciudades en verdad como que tiene mejor calidad de vida, y lo que pasaba era esto. O sea, las escobas de los propios barrenderos eran de bambú. Les dan una bolsa llena de ramas de bambú y ellos se van armando a medida que se les va gastando las escobas. Otra oportunidad que tuve fue ese mismo curso que fue en Hangzhou. Justo dio la casualidad que era en el 2010, cuando fue la Expo de Shanghái, mejor vida, mejor ciudad.
Y los pabellones, prácticamente 4 o 5 de los pabellones tenían bambú. O sea, era un material que existía en el entorno, que si bien eran pabellones extranjeros, estaban utilizando el bambú. A la vuelta de ese curso, yo, si bien estudié diseño industrial, también estudié arquitectura. Junto con mi hermano nos presentamos a algunos concursos. Este es uno que se llama El Bosque de Bambú, que sacamos mención en innovación en Tailandia para hacer un playground. Un sistema de juegos para niños, pero el resultado era la mención en innovación por el uso del material. Cómo a partir de una caña de bambú generábamos determinada grilla o ritmo que generaba espacios y que generaba a su vez juegos para los niños. Este es otro que si bien no tiene mucho de bambú, cuando apareció, no sé si saben, acá en la facultad hay un boletín que se llama Patio. Un día apareció un concurso que era internacional, que era entre España y China. Y una de las ciudades que estaba donde podías participar era Hangzhou, que era la ciudad donde yo había ido a estudiar el año anterior. Entonces nos postulamos y ahí sí sacamos primer premio por la solución de arquitectura del espacio de esa ciudad, o sea, de comprender esa ciudad desde otra forma, que también en algunas de las imágenes se mostraba un poco de bambú para que también tuviera como ese recuerdo del material. Y fue también este concurso el que me permitió hacer el viaje completo de arquitectura, que yo no llegaba con las rifas. Entonces, y otro concurso más que sacamos mención de honor fue también en China, del uso de la polución, como esa polución que ahí me invitaron a presentar, mi hermano justo estaba empezando el viaje de arquitectura, y utilizar la arena de las tormentas de arena para la construcción, o sea, reutilizar el material. Pero esta vez que yo fui a China fue una buena oportunidad porque empecé a contactarme con diferentes personas que estaban trabajando con el bambú allí. Y diferentes trabajos académicos acá en la facultad de relación al bambú, de generar un planteo productivo, cómo sería a escala urbana el planteo productivo del bambú. En este caso era Tacuarembó, por toda la historia y los diferentes nodos que tenía y las diferentes partes. Como les dije, yo hice el viaje a arquitectura, que si bien obviamente visité todos los lugares de arquitectura, también lo que hice fue visitar muchos lugares de bambú, fábricas, expertos, recorrer esos lugares y entender que en verdad no solo estaban pasando cosas en China en relación al bambú, sino que también en otras partes del mundo también estaban sucediendo cosas con bambú. Y bueno, esta segunda parte es, si piensas en términos de un año, plantas una semilla, en términos de 10 años, plantas árboles, en términos de 100 años, enseñas a la gente. Y ahí fue que yo creé el bambú, tratar de mostrar y difundir eso que había sucedido con el bambú, promover el bambú desde la experiencia personal, pero a partir de un fondo concursable del MEC, en la categoría de diseño, para mostrar lo que estaba sucediendo. En un comienzo eran 3 exposiciones y 3 talleres en diferentes lugares. Ven los nudos del bambú en sí, como había explicado Jim, que es como la parte de división del vacío interior, es donde las ciudades donde yo iba a visitar, donde previamente ya un poco sabía que había bambú. Y terminó siendo más de 5.000 personas, 20 workshops entre niños, adultos y 4 exposiciones, incluyendo en el Jardín Botánico, que no estaba en un comienzo. Este es el plano de Tacuarembó. Si ustedes ven, yo no había ido nunca a Tacuarembó, y en el centro de las manzanas, eso que ven verde, la mayoría son bambús, que crecen en los centros de las manzanas. De la abundancia del material es que en verdad surgió el nombre. Este es el escudo, fue el mejor que encontré, no sé si es el original, estaba en la página de la Intendencia, así que debe ser. Pero ven las cañas tacuara que están en los bordes, ¿no? Esa identidad que en verdad no se tiene tan presente a la hora del trabajo con el material, ni del propio departamento. Sí, ellos tienen el material, lo usan en lo diario, pero no es que tenga como una identidad personal de la tacuara en sí. Durante el viaje a China y el viaje a arquitectura, lo que yo hice fue hacer bocetos de diferentes bambú y al final, para mostrar en esa exposición que yo quería hacer de bambú en Uruguay, lo que hice fue transformar todos esos bocetos o esquemas que había hecho en pintura china. Como vieron, mi papá estaba pintando afuera, entonces él me enseñó desde chiquita. Yo en verdad lo único que casi sé es pintar bambú y montañas, pero es eso de pintura china. Pero estaba bueno como tratar de transmitir o de unificar todos los diferentes bocetos o esquemas en papelitos, en algo uniforme para mostrar. Y era eso, básicamente era la exposición donde eran pinturas chinas, fotografías, productos que había ido comprando en diferentes lugares para mostrar las posibilidades, porque hay un abanico enorme de oportunidades, y después muestras escultóricas como para tratar de que las personas empiecen a pensar cómo poder hacer productos o cosas con bambú. Escuelas con niños, y después también, en un comienzo, como les dije, eran talleres con niños,
Pero después empezaron a ver desde artesanos locales que me pidieron una charla, una presentación, al comisario de una cárcel de rehabilitación, esto es en Artigas, que ellos tienen tiempo libre, tienen el material, entonces querían usarlo. Y si ustedes ven la caña, acá mismo, está acá. O sea, lo usaban ellos mismos como aislación, porque está en el norte del país, eran techo de chapa y era el material que tenían en el entorno, entonces el bambú en sí es un vacío, entonces generaba como una cámara de aire, ¿cómo no? Generaba una cámara de aire para el espacio abajo. Se festejó también por primera vez el Día Mundial del Bambú en el Bañario de Las Cañas, en Río Negro, con una escuela local, y en el Jardín Botánico. Después la tercera parte, utilicé esta cita que es: no hay error en admitir que tú solo no puedes mejorar tu condición en el mundo, para crecer necesitas aliados con los que crecer juntos. Estas citas son de Confucio, la aclaro de vuelta por las dudas. Y la idea era evolucionar eso que era un proyecto cultural en un emprendimiento social. Como las personas, había un interés mayor del que yo esperaba, como les dije, de 3 talleres terminaron siendo 20 talleres. Y ahí me postulé a un lugar que se llama The Do School, es un instituto en Alemania, que por un lado trabajábamos para H&M, todos juntos, desarrollando packaging sustentable, y por otro lado, cada uno de nosotros 20 teníamos un emprendimiento social. En mi caso era el bambú, o sea, yo fui ahí por el bambú, y cómo evolucionar ese proyecto cultural en algo más, en tratar de ayudar y transmitir a la gente el material. Esta era la solución, lo que desarrollamos fue intervenir en las diferentes partes de la cadena productiva de H&M, en la parte de los zapatos, y tratar de también utilizar materiales renovables, sustentables. Ahí el bambú, a partir de esa oportunidad, el bambú, la cónsul de Hamburgo nos invitó a exponer dentro de unas conferencias startups locales el bambú uruguayo. Cómo ese emprendimiento había llegado a trabajar para H&M o lo que sea, pero como ese material innovador que no se estaba teniendo en cuenta. También Ernst & Young ganamos unos fondos internos para poder desarrollar más talleres. Es ahí que surge nuestro bambú, que es un estudio creativo de diseño y arquitectura con bambú, creando impacto social y medioambiental, desarrollando el bambú en el Uruguay. Está dividido básicamente en 3 partes. Por un lado es un estudio de diseño y arquitectura, por otro lado son talleres gratuitos a partir de convenios o de fondos que se consiguen para hacer talleres. O sea, pero la idea es hacer talleres gratuitos para trabajar con las personas que tienen el material en su entorno inmediato. O sea, y a partir de eso ellos pueden mejorar su calidad de vida. Y después la parte del shop, de la tienda, que en verdad actualmente no está funcionando, que es a futuro, para que se puedan vender productos de la tienda y del estudio. Ese mismo año, en 2015, me nombraron embajadora del bambú, la World Bamboo Organization, que es la organización mundial del bambú, por la actividad que estaba sucediendo acá en el Uruguay. No sabían que en Uruguay había bambú y cómo se estaba trabajando. Entonces me invitaron a ser una de las embajadoras. En un comienzo éramos 25 embajadores, ahora ya somos un poco más de diferentes lugares. Y también me invitaron a presentar qué era lo que estaba sucediendo con el bambú en Corea, en el Congreso Mundial en Corea. Que Corea, si ustedes ven esto, toda la ciudad era en relación al bambú, todo sucedía en relación al bambú. Y esto en verdad era como un ejemplo, a mí me gusta mostrarlo porque en verdad es algo muy simple. El bambú está simplemente acumulado, acá no importa el diámetro, no importa el color ni nada del bambú, simplemente son los cortes y la forma que se le da. O sea, no es necesario tener determinado tipo de bambú para generar productos o generar oportunidades. La cuarta parte es: escucho y lo olvido, veo y lo entiendo, lo hago y lo aprendo. Entonces era transformar esos talleres o presentaciones que en un comienzo fueron en algo práctico, en que las personas pudieran intervenir. Ahí gané nuevamente el fondo concursable del MEC. Hice actividades en el Jardín Botánico, celebrando el Día Mundial del Bambú, y talleres prácticos. Se desarrolló todo un programa, a partir de eso se aprende desde lo que es el material, el bambú, la planta, hasta el diseño y la creación de productos. También en la facultad, en el CURE, en Maldonado, también en Punta del Este, que se celebra el Año Nuevo Chino también, formamos parte, gracias a la embajada y al gobierno local, para dar charlas acerca de este material que crece en nuestro entorno. En Argentina, en el Congreso de Diseño, Latinoamericano de Diseño, también en diferentes eventos relacionados a sustentabilidad. Y también me invitaron a participar de un curso en Brasil, en Río de Janeiro, por George Stam, que es el que hizo esto, que él construye... Es famoso por sus puentes de bambú. Hay una escuela muy famosa en Bali, que es toda relacionada al bambú, que si bien yo no estuve, así que no puse foto, que es esta foto es de él, entonces por eso la utilicé. Él enseñó como la parte práctica de la construcción de puentes y entender la parte de los cálculos y de cosas que en verdad, que esas cosas no están en libros, que es la práctica de las personas que están allí, que la trabajan. Él es en verdad un experto carpintero alemán, que ahora está viviendo en Colombia,
y que ha desarrollado todo este tipo de arquitectura y puentes. Pero esas cosas no son solo que pasan en otros lados. Esto es acá en Uruguay, es en la Quinta Capurro, son 500 metros, es un sendero que plantó Capurro, es un sendero para que pasara la carreta ahí como parte de un circuito turístico dentro de la chacra. El año pasado estaba sucediendo esto, desde hace un par de años, que era que estaba floreciendo el bambú. A partir de ahí fue que me invitaron a ver, bueno, está sucediendo esto, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con el material, y también me invitaron a hacer diferentes talleres en el lugar. Si no fueron, visítenlo porque es mágico ese lugar. O sea, es un sendero de 500 metros, todo de bambú, de una especie específica, nativa de acá, que crece a los costados y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y la última parte es aprenda con avidez, pregunta repetidamente, analiza cuidadosamente y luego pon lo aprendido en práctica inteligentemente. Era como tratar de ver cuáles son las opciones que hay. El año pasado me invitaron a Kazajistán a la Exposición Mundial de Astana, que hablar sobre el bambú en un congreso que era sobre energía. Cómo un emprendimiento social estaba generando cosas a partir del bambú, pero también a escala local, pero tratando de escalar a diferentes lugares que tengan el material. El bambú también estuvo presente acá, que era YLAI, que es para jóvenes líderes de América Latina. Más de 250 emprendedores fuimos seleccionados. Estos 5 son los uruguayos. Y participamos, el programa es trabajar en una empresa estadounidense por 4 semanas. Nos dividieron en 24 ciudades y a mí me tocó Seattle. Seattle, este era el grupo, era desde gente de Venezuela, Trinidad y Tobago, Jamaica, Chile, Honduras. Era un grupo súper diverso y los emprendimientos eran totalmente diferentes unos de los otros. Seattle, ya que estamos en la Facultad de Arquitectura, esa es la biblioteca de Kohlhaas, que es uno de los tesoros grandes de la arquitectura y que yo en el viaje no había tenido la oportunidad, y este es de Stephen Hall, es una capilla que quedaba de camino de mi alojamiento a donde yo trabajaba y era donde también se hizo el primer Starbucks. Este es el lugar, es el edificio más sustentable del mundo, el edificio comercial más sustentable del mundo. Tiene un sistema todo de paneles en el techo, todo el agua se reutiliza, las ventanas son súper inteligentes porque se abren de determinada forma, en determinados climas, el uso del verde incorporado en los espacios, dar un espacio verde natural al público. Pero también la ciudad estaba pensando en el bambú, o sea, cuando yo vi este cartel, ¿por qué el bambú es sustentable? Estaba dentro del gobierno de Seattle, que también está pensando en el bambú natural dentro de ese entorno. Estas 2 imágenes, por un lado era la flor que estaba floreciendo en la Quinta Capurro, y este es el símbolo del Living Future Institute, que ellos lo que se basan es en una flor, o sea, yo no les conté lo que hace el Living Future Institute, que fue donde a mí me tocó trabajar, que ellos lo que hacen es certifican y educan sobre sustentabilidad. En verdad eso no tenía mucho que ver con el bambú, pero empezamos a trabajar y bueno, es empezar a ver cómo el bambú puede ser certificado, puede formar parte de la certificación, y por otro lado, escalar esa certificación a Latinoamérica, porque esa certificación es muy rigurosa, son estándares de Estados Unidos o de Europa o de Australia, que en Latinoamérica no es tan fácil aplicarla, entonces ese era básicamente mi trabajo. El bambú, la certificación esta se basa en 7 pétalos, desde el agua, la energía, la belleza, los materiales, la salud. O sea, incorpora a las personas, que eso no pasa en las otras certificaciones, y tiene que funcionar durante un mes. Durante un año, el edificio para poder certificarlo, y también lo hacen a escala producto, escala edificio y escala comunidad. Nosotras ganamos el Reverse Exchange. De esas 250 personas, a 20 le dieron el Reverse Exchange, que lo que significa era que esas personas mi coordinadora allí tuvo la oportunidad de venir a Uruguay a seguir trabajando conjuntamente en relación al bambú y la sustentabilidad. Esto es en la Quinta Capurro, esto es acá en la facultad. También estuvimos en Artigas, viendo también el tema de los materiales naturales, de cómo se trabajan. Y ese proyecto involucró a 520 personas haciendo 6 talleres en diferentes lugares del Uruguay, mostrando la sustentabilidad y el bambú. Este año otra oportunidad que tuve fue ir al congreso, que me invitaron al congreso de China del bambú, organizado por INVAR, donde también me invitaron a poner un póster, que el mío era que era hablar sobre los niños. Si bien yo había estado trabajando con los niños, con el bambú, era entender, explicar de alguna forma cómo los niños pueden construir su propio bosque de bambú a partir de la pintura, como ven acá. Ellos construyen su propio bosque de bambú pintando con mismos sellos del material, pero también entender el espacio
a partir de que ellos generan un castillo de bambú, de un espacio, comprender como la materialidad que tiene las posibilidades del bambú, que puede construir cosas y que también, o sea, que no es algo que pasa en otros lados, que también puede empezar a pasar acá. Como entre medio de los dos congresos había un mes, tuve la oportunidad de quedarme ese mes en China. Hice como un mini proyecto que se llamaba Bambú en China. Tratar de todos los días, casi todos los días, subir una foto de cosas cotidianas en China del bambú. Desde fábricas hasta universidades o bosques que convive en todos los días, que el material está presente en la cultura. Y esto fue el último congreso de World Bamboo Organization, que fue en México, donde presenté la situación del bambú como embajadora, como contar mi historia de embajadora, y también puse un póster que era como sobre ser una emprendedora con el bambú, desde que hay que generar ese sistema de raíces que demora un tiempo, de todas esas personas. En verdad el bambú genera entre todos los tallos. ¿Qué pasa? El bambú es una caña que crece. Si no está rodeado de otras cosas, de otros bambú, el bambú se caería. Entonces precisa como todo el sistema de red y trabajar en conjunto para crecer. Entonces, como un emprendedor precisa eso también, todo ese sistema de personas o de un entorno que te ayuda a crecer y a seguir trabajando con el material. La flexibilidad, como hablaba Jim hoy, del vacío interno, o sea, hacerlo suficientemente flexible en las diferentes etapas de la vida, para seguir continuando en el trabajo, resistente, perseverante. El bambú tiene todo eso de que el bambú está está formado por fibras longitudinales. Desde abajo, desde el suelo hasta arriba, son fibras. Nosotros la vemos cilíndricas, pero en verdad es como un cono, porque al final termina en una punta. Entonces, eso empieza a generar diferentes visiones. Depende de donde vos estés parado, la visión que vas a tener del bambú. Y la flexibilidad que va a tener de doblarse, las partes de arriba se acercan más al piso que las partes del medio. Y también celebré el Día Mundial del Bambú nuevamente en la escuela china en Casabó. Con los niños, este curso era con el de sexto, quinto y cuarto, que algunos de los niños habían viajado a China este año, que 5 niños de la escuela viajaron junto con la maestra. Entonces, ellos mismos contaban la experiencia de haber visto el bambú, de haber estado en un bosque de bambú, y le contaban a los compañeros, o sea, de esa experiencia de estar dentro de un bosque de bambú. Para finalizar, en verdad, era como poner un poco de números y de cosas de trabajo con la gente, que era lo que a mí más me interesaba del material. Si yo había tenido la oportunidad de ir a una beca a China, o sea, tratar de devolver un poco de eso, de lo aprendido, a las personas. En total participaron 6.800 personas en 18 conferencias, 28 talleres con niños, 10 talleres prácticos con adultos y 6 exposiciones en estos lugares. Si bien la idea es trabajar en diferentes puntos del Uruguay, también los proyectos que tengo actualmente son en Uruguay, en China. Esta experiencia de China me permitió generar contactos para vender diseños. En Estados Unidos el tema de la certificación. En Alemania es el tema del trabajo de los emprendimientos, como el bambú, si bien existe en otros lados, cómo se puede incorporar en diferentes emprendimientos. Y en Venezuela, todos sabemos la situación de Venezuela, pero gracias a Wildlife lo que me permitió fue contactarme con granjeros locales. Entonces, generar vivienda social a partir de bambú en estos contextos. Y era eso. Muchas gracias. Era tratar de contar la experiencia del bambú.